Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues bienvenidos sean a una nueva transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre lesiones de hombro. ¿Y esto por qué? Porque el día domingo vamos a tener el taller de valoración y tratamiento integral de afectaciones de la región del hombro. Entonces vamos a ver lesiones óseas, musculares, articulares, nerviosas, ligamentarias, tendinosas, de toda esta zona. Vamos a ver cómo tratarlas, diferentes técnicas, tanto manuales, de ejercicio, de agentes físicos y cómo valorar ese tipo de lesiones. Si tú quieres recibir información sobre el curso, escríbenos aquí abajito. Oye Pedro, yo quiero información, y con mucho gusto un miembro del equipo te manda todos los detalles. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta clase de introducción. Vamos a estar aquí un par de minutitos hablando sobre los fundamentos de la valoración y tratamiento del hombro. Es una articulación sumamente compleja. Entonces, hoy vamos a dar una clase de introducción que va a servir de preámbulo para el taller del día domingo. Y, bueno, si quieres información, escríbenosla y con mucho gusto te la mandamos. Muy bien, cualquier duda, pregunta que tengas, con mucho gusto nos la puedes hacer saber. Aquí abajito escriben en los comentarios dudas, preguntas que tengas y las vamos resolviendo. Muy bien, para empezar, ¿qué pasa con el hombro? Vamos aquí a dibujar en la presentación. El hombro es una articulación muy compleja. Tan compleja que está conformada por 5 articulaciones. Sí, exactamente, el hombro no es una articulación, es un complejo articular. ¿Eso qué quiere decir? Que son 5 articulaciones que trabajan en conjunto de forma biomecánica para generar una funcionalidad en general. Entonces, las articulaciones que conforman todo esto, pues son 5. Entonces, a muy grosso modo, haciendo un repaso rapidísimo de las estructuras óseas, pues tenemos el húmero, tenemos la clavícula, tenemos la escápula, y tenemos el esternón y tenemos la parrilla costal, ¿no? Son prácticamente los elementos óseos que podemos encontrar en esta región. Entonces, esos elementos óseos se conjuntan para formar articulaciones. La primera articulación es la articulación prácticamente que está conformada por la clavícula y el esternón. Se llama esternocosto clavicular. Entonces, esta articulación es esta. O esternoclavicular. Pero bueno, o sea, prácticamente se conjunta porque también está articulado con prácticamente la costilla que está a este nivel. Entonces, esta articulación, ¿qué función tiene? Prácticamente llevar la clavícula hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esto ya es movimiento del hombro. Está dada por la articulación entre la clavícula y el esternón. El esternón, recordando que es este hueso duro del pecho. Después tenemos, siguiendo esta línea ósea que sigue la clavícula, tenemos la articulación, la acromioclavicular, que está formada por el acromion, que es un ganchito que tiene la escápula, y la clavícula. Es una articulación plana que de igual forma permite a la clavícula, a la escápula, perdón, movilizarse, hacer este movimiento de rotación. Entonces, sobre todo en los movimientos de abducción, es fundamental esa articulación. Después tenemos la articulación, la glenohumeral. La glena es otro elemento de la escápula que es una especie de bóveda, es cóncava, y el húmero es convexo, es una esfera que se incrusta dentro de la glena. Entonces, esta es la articulación principal de hombro y la que brinda mayor movilidad, pero no es la única. Como vimos, son 4 articulaciones más, aparte de la articulación glenohumeral, que es la más común, la más famosa, de las que más se llega a lastimar igual, porque es la articulación más móvil. Es una articulación sinovial, esferoidea, que brinda movimientos en 3 planos: flexoextensión, abducción-aducción y rotación prácticamente interna y externa, ¿sale? Entonces, y en conjunto estos planos nos permite la circunducción. Entonces, es una articulación bastante compleja, la más móvil del cuerpo, de las más inestables. Por eso tiene tanta tendencia a generar muchas lesiones en esta zona. Después tenemos la articulación escápulo-torácica, que está formada por la escápula y las costillas. Esa es una articulación que no es verdadera. Las 5 articulaciones, 3 son verdaderas, 2 son falsas. ¿Esto qué quiere decir? Que son falsas porque sí hay un conjunto, hay un juego articular,
pero no hay elementos de coaptación directa. No es que el hueso esté tocando directamente con el otro hueso por medio del cartílago. Está como ahí, sí tienen interacción ósea, pero no están directamente relacionadas. Entonces, la escápula torácica prácticamente permite movimientos de que la escápula se deslice por toda la parrilla costal. Prácticamente esa es su funcionalidad, su objetivo de esta articulación. Y finalmente, es la articulación subdeltoidea. Entonces, esta articulación prácticamente es un espacio por donde pasan ciertos elementos, como el tendón supraespinoso, la bursa. Entonces, es un espacio anatómico prácticamente ahí, que está entre la cabeza humeral, la glena y prácticamente el acromion y la clavícula. Ese espacio ahí entre todos esos huesos es esta articulación, que es la quinta articulación. Es una articulación que esta sí no tiene movilidad, pero es un espacio ahí anatómico. Entonces, lo importante de esto es que ahí son 5 articulaciones formadas por muchos huesos: las costillas, el esternón, la clavícula, la escápula, prácticamente la cabeza del húmero y todo el húmero en total, ¿sale? Que forman 5 articulaciones, 3 reales y 2 falsas, y que es la articulación más móvil, más inestable, con gran potencial de lesionarse, porque es muy compleja, ¿sale? Muy bien, y tan compleja que, como vemos aquí, por ejemplo, el húmero tiene una característica muy peculiar, que es que prácticamente está por fuera del cuerpo. La articulación con más tendencia a luxarnos es el hombro. ¿Por qué? Porque justamente el hueso está por fuera del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que está la glena, que es parte de nuestro tronco, y el húmero está en este sentido, por fuera. Entonces, necesitamos, aparte de los ligamentos, que recordando los ligamentos son los que unen huesos con huesos, necesitamos otros elementos de coaptación. ¿Qué es la coaptación? Elementos que hacen que algo se quede pegado a otra cosa. Tenemos la escápula, tenemos el húmero, entonces necesitamos elementos que hagan ese juego, ese conjunto, ¿sale? Entonces, tenemos tanto elementos longitudinales, verticales prácticamente, como elementos horizontales. ¿Para qué? Para que todo el hombro se mantenga fijo, coaptado, unido y pueda realizar sus funciones. Entonces, aquí en esta imagen, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una toma de frente, anterior. Estamos viendo como si estuviera la cámara aquí y nos viera así como ustedes me están viendo a mí. Entonces, ¿ahí qué elementos estamos viendo? Tenemos al músculo deltoides, tenemos al pectoral, tenemos este músculo que se llama coracobraquial, y tenemos las cabezas del bíceps. Por acá tenemos la parte del tríceps, pero sí es un elemento posterior. Y aquí tenemos el supraespinoso, que están reflejados en forma de flechas. Entonces tenemos el bíceps, el pectoral, tenemos el deltoides, que prácticamente son los elementos que fijan el hombro para que no se caiga, prácticamente no se desprenda. Después, en una vista posterior, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente el tríceps, tenemos el deltoides, fibras posteriores, como elementos de coaptación posterior, longitudinal, vertical prácticamente. Entonces aquí tenemos el deltoides, cabeza media, cabeza posterior o lateral y parte del tríceps, ¿sale? Como elementos que se encargan de fijar el brazo en la parte posterior de esta articulación, y como elementos biomecánicos musculares. A nivel horizontal, en la parte anterior, ¿qué elementos tenemos? Tenemos el supraespinoso, que es más superior prácticamente, y tenemos el subescapular, que es el músculo que va por la cara interna de la escápula hacia la zona superior del húmero. Aquí tenemos otra vez el tendón del bíceps, tenemos el subescapular y el supraespinoso en estas flechas en sentido horizontal. Y en una vista posterior de espaldas, tenemos aquí la espina de la escápula, para dar formación al acromion, y aquí por acá estaría la clavícula. Tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, se llama supra-infra porque están arriba o abajo de la espina, por eso se llama supraespinoso, infraespinoso. Y quedamos que la espina es este borde. Sale que si todos nos tocamos la escápula, se siente ese borde como que está más huesudito, por así decirlo, del omóplato, de la escápula, como se le conoce, de las alitas prácticamente. Tenemos los redondos, redondo menor, y por acá tenemos el redondo mayor también, ¿sale? Entonces, estos elementos se encargan de coaptar el hombro y darle funcionalidad, permitir movimientos de flexión, elevación,
extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y movimientos complejos en conjunto, ¿sale? Rascarnos la cabeza, rascarnos la espalda, que es el conjunto de todos esos movimientos y todos los elementos musculares. Y en una vista superior, si me vieran así una cámara de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Tenemos exactamente esto, o sea, tenemos, ¿dónde está mi pluma? El supraespinoso, por adelante el subescapular y por atrás el infra y el redondo, como lo vimos en los elementos anteriores. Así todo el brazo está unido por estos músculos, por estos tendones que son parte de los músculos prácticamente. ¿Para qué? Para que el brazo se mantenga ahí. Entonces, cada uno de estos músculos, ¿de qué se encarga? De darle movilidad a la cabeza humeral. Es como si fuera una araña que lo abraza, para que éste no caiga en principio, para que se mantenga dentro de la escápula, dentro de la glena, y para darle movilidad, que como vimos es una articulación sumamente móvil, la más móvil de todo nuestro cuerpo. Entonces, ya que es una articulación tan móvil, tan compleja, ¿qué es lo que pasa? Que si uno de estos elementos no funciona bien, lo que va a ocurrir es que se nos va a generar una lesión. ¿Y qué lesión va a ocurrir? Pues imagínate, aquí tenemos un montón de lesiones que pueden pasar si no hacemos algo de la forma correcta. Y como vimos, tenemos lesiones por sobrecarga y por trauma, o microtrauma y macrotrauma. A mí, grosso modo, ¿esto qué quiere decir? Lesión por macrotrauma, es decir, hoy estás bien y en un 2x3 estás sumamente amolado. Una fractura, una luxación, un desgarre, una contusión, o sea, un chingadazo prácticamente, ¿no? Entonces eso lastimó alguna estructura anatómica de tu hombro y genera una lesión inmediata. Y tenemos las lesiones por microtrauma. Microtrauma, ¿qué quiere decir? Que estabas bien y poco a poco la estructura, la funcionalidad se ha ido deteriorando. ¿Cómo qué? Una tendinitis, una tendinosis, una bursitis, un desgaste articular. O sea, estas lesiones que son más por desgaste, ¿por qué? Porque se va usando, sobrecargando de forma continua a lo largo de semanas, meses, años o hasta décadas. Entonces tenemos estas lesiones de estos dos tipos y son las que batallamos en la consulta diariamente, ¿no? Entonces algunas de ellas, bueno, no algunas, aquí están todas las lesiones de hombro y si se me pasó alguna, escríbeme en los comentarios y con mucho gusto pues también la agregamos para la próxima. Tenemos fracturas y fracturas tenemos en sus derivadas, ¿no? Fracturas de escápula, fracturas de húmero, fracturas de clavícula, fracturas de costillas que entrarían fracturas de esternón. O sea, te puedes fracturar cualquier elemento óseo. Y de ahí de las fracturas tenemos las que son por resolución convencional o por operación, ¿no? Y de operación, para que tenemos a las que no son reducción por operación o reducción por operación más inserción de material de osteosíntesis, clavos, tornillos, placas, alambres y demás. Entonces de fracturas tenemos un mundo de posibilidades, ¿no? Y operaciones, si puede ser operación abierta o ya una artroscopía. Entonces es un mundo ya el mundo de las fracturas. Luxación, la luxación acromioclavicular. Entonces tenemos la luxación acromioclavicular, es cuando la clavícula se sale a este nivel de la escápula. Aquí la escápula tiene como un ganchito, se inserta con la clavícula y esto se zafa, ¿sale? Sería una luxación acromioclavicular. Por debajo tenemos la otra luxación, la glenohumeral, que es la más común, que es cuando prácticamente el hombro se te zafa. Eso es muy común, deportes, fútbol, americano, mecanismo de lesión. Te caes, metes la mano, movimiento de extensión prácticamente y ¡pum! El hombro se zafa. Es muy común, una caída, un golpe, te avientan de espaldas, una tacleada, un accidente automovilístico. Es una luxación sumamente común y es de las más comunes en el departamento de urgencias. Es del diario, hay luxaciones de hombro, es muy común. Tenemos síndrome del opérculo torácico, problemas posturales como la hipercifosis. Muchos me dirán, oye Pedro, la hipercifosis es un problema de espalda, no es un problema de hombro. Y ya te digo yo que no. ¿Por qué? Porque mira, tu espalda, la hipercifosis es la joroba, el encorvamiento, esto. Entonces, si tú haces esto, intenta, encórvate y trata de subir tu brazo, como si quisieras tocar el techo. Ya no da.
cambia la posición biomecánica de la articulación, con lo cual se genera una limitación. Y al tú limitar este movimiento, si tú quieres hacer algo por encima de tu cabeza, vas a ir desgastando los elementos de tu hombro. Entonces, no es una lesión propiamente de hombro la hipercifosis, pero sí repercute directamente sobre el hombro. Así que si tienes paciente con problema de hombro y tiene hipercifosis, tienes que trabajar la hipercifosis de primera. Este pinzamiento subacromial, cuando prácticamente el acromio una vez está muy reducido el espacio por un problema óseo, genético, osteoartritis, osteoartrosis, homoartrosis, desgaste de hombros. O sea, cuando ya hay un desgaste articular sería otra lesión por un proceso crónico degenerativo, capsulitis adhesiva o el nombre más común, hombro congelado. Tenemos también tendinitis. Bueno, yo los puse como tendinopatías dependiendo del estado en el que se encuentre. Ya sabemos que siempre las tendinopatías empiezan por una itis, una tendinitis, y si esa tendinitis sigue el elemento causal degenerando, se va a convertir en una tendinosis, va a haber degeneración fibrilar y puede haber hasta una ruptura, ¿no? La más común, la del supraespinoso, pero también puede haber del infra, del subescapular y de las porciones, tanto la larga como la corta del bíceps. Y a veces el tríceps incluso ya genera también un proceso tendinoso. También tenemos síndrome cruzado superior, que es un tema postural, muy parecido a la hipercifosis, bursitis subaracromial, ruptura fibrilar muscular. ¿Quién no ha visto esos que hacen pesas que se les desgarra el pectoral? Es sumamente común esa lesión también. Se les desgarra el bíceps, hay hasta desprendimiento de la cabeza del bíceps, o sea, pues sobre todo pacientes con halterofilia, bueno, deportistas, no son pacientes. Y lesión del plexo braquial. Hay lesiones nerviosas por un desgarre, una distensión, un accidente o a veces hasta en el nacimiento, al momento de sacar al bebé, le jalan mal el brazo y puede generar una lesión en el plexo, que son los nervios que van desde la zona cervical hacia nuestro miembro superior para darle fuerza y sensibilidad a todo nuestro brazo. Entonces imagínate, tenemos un montón de lesiones del hombro y todas estas las vamos a ver en el curso. ¿Hoy me va a dar tiempo de hablar de todas ellas? No, ya te digo que no me va a dar tiempo. Si tú conoces alguna, pues ya tendrás más familiarización. Y si no conoces alguna, pues te invito de igual forma a tomar el curso del domingo para que las conozcas a profundidad, ¿sale? Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo de la luxación de hombro. Y no de la luxación como tal, vamos a hablar de lesiones asociadas a la luxación de hombro. ¿Y de qué te estoy hablando por lesiones asociadas? Prácticamente esto, el hombro, pues como vimos, tiene elementos de coaptación. La glena, o sea, tiene un rodete, el rodete glenoideo, que es tejido fibrocartilaginoso que abraza al húmero para recibirlo. Es una extensión del mismo hueso, o sea, que se vuelve como cartílago, por así decirlo, tejido más blando, que sirve también de inserción ligamentaria y demás. Entonces, cuando el húmero se te luxa, pues todos estos elementos musculares que vimos hace rato, ¿tú crees que no van a sufrir un trauma? Pues inevitablemente todo este tejido se va a desgarrar cuando tú tengas una luxación. Por eso es que a veces los pacientes con luxaciones son recidivantes. ¿Por qué? Porque se vuelven a luxar y se vuelven a luxar. ¿Por qué? Porque a veces puede que haya generado una lesión. Y a veces no sabemos, pero hay lesiones asociadas. ¿Cuáles? 3 en específico: Bankart, Hill-Sachs y Slap. Hoy te voy a hablar de qué es cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos una luxación, lo que ya conocemos todos, anterior, posterior. Hay unas por ahí medio extrañas, pero básicamente sí, luxación anterior y posterior. Es lo más común. O sea, es decir, el hueso se salió y se fue para adelante o se fue para atrás. Sencillo, ¿no? Y como les digo, esas lesiones son asociadas a la luxación. Oye, Pedro, ¿a todos los pacientes que se luxan les va a pasar eso? No. Oye, Pedro, si a un paciente le pasa una de estas lesiones, ¿le va a pasar las otras dos? No. A veces nada más es una, a veces son dos, a veces es el paquete completo y son las 3. Cada paciente es diferente, ¿sale? Entonces, puede que tengas una, puede que tengas dos, o puede que no tengas ninguna, o tengas las 3. Entonces, son asociadas a una luxación, es el mecanismo de lesión, una luxación de hombro para que genere estas lesiones, pero no necesariamente todos los luxados van a aparecer. Entonces, vamos a hablar de qué son estas lesiones. Primer lesión, tenemos la lesión tipo Bankart. ¿Qué es una lesión tipo Bankart? Aquí en esta imagen que estamos viendo en este círculo,
estamos viendo como si a mí me cortaran así, de ladito. O me desprendieran así como tú cuando le rompes la patita de pollo, o sea, le zafas el huesito, ¿no? Entonces, si me zafaran el húmero y pudiéramos ver por dentro, tenemos esto, o sea, tenemos el rodete, glenoideo, que es todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Entonces, tenemos la glena y tenemos una extensión de tejido blando, que es para que el húmero pueda ser introducido de una mejor forma, anatómicamente. Entonces, cuando el húmero se zafa, se desgarra ese rodete. ¿Y dónde se desgarra? Sobre todo en la porción inferior. Cuando se hay un desgarro en la porción inferior, eso se le conoce una lesión de tipo Bankart. Entonces, aquí como se ve en la imagen, vamos a borrar aquí las entradas. Borrar. Aquí se ve exactamente cómo hay ese desgarro ahí. Aquí se ve. A ese nivel sería el desgarro. Aquí tenemos otra imagen de cómo se ve ese desgarro en esta lesión, prácticamente. Entonces, aquí tenemos, ya ves cómo está el rodete glenoideo, tenemos la cápsula articular, y aquí se ve cómo se desprende. ¿Y qué hacen los médicos? Pues entran con la artroscopía y suturan otra vez ese rodete, aquí, con puntos, con puntos, con puntos, para que se vuelva a unir. Esto sobre todo son pacientes que se luxan y que siguen teniendo complicaciones después de un tiempo esperado, de acuerdo después de 6 semanas, y les sigue doliendo y molestando y molestando. Realmente les mandan a hacer una resonancia magnética y ahí ya sale que hay lesión de este tipo. Después, la segunda lesión asociada a luxación de hombro. Bueno, aquí tenemos como exactamente cómo es el proceso. O sea, aquí está el rodete glenoideo lastimado, entran por técnica de artroscopía. Aquí hacen no es artroscopía, aquí es abierta. Abren, rompen membrana, cápsula articular y ya suturan la lesión de Bankart, o sea, los puntos. Prácticamente es eso. Después, la segunda lesión asociada a luxación es la lesión de Hill-Sachs. Prácticamente Hill-Sachs, que está la glena, está el húmero incrustado, ¿sale? Entonces, cuando el húmero se zafa, sobre todo en luxaciones anteriores, que son las más comunes, el mismo cabeza del húmero se va a impactar, o sea, como si se metiera, como si se encajara dentro de la glena, como se ve ahí, justo en esta imagen. O sea, al momento que se zafa, se incrusta como si fuera un mordisco que se le va a impactar, como una abolladura, literal es una abolladura a la cabeza humeral, porque la misma glena, pues como es ósea, al momento que se zafa, como que se entierra en esa zona, en el piquito de la glena, en este piquito anterior, y se queda como una especie de mordisco, como vemos aquí ya. Después, cuando la reducen los ortopedistas por diferentes maniobras que ellos ya tendrán, pues ya queda con ese mordisco. Esa es una lesión de tipo Hill-Sachs. Entonces, Bankart era que era el desgarro del labrum, de la glena, en la parte inferior. Hill-Sachs es que se incrusta la cabeza humeral dentro de la glena y se le hace como una abolladura con un mordisco. Y finalmente tenemos la lesión tipo SLAP. SLAP es superior labrum antero posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente el tendón del bíceps, como vemos aquí, se inserta, si recuerdan las clases de anatomía, en la parte superior del labrum, ¿no? Del rodete glenoideo. Aquí. Entonces, esta es la cabeza del bíceps. Se inserta justamente aquí. O sea, el bíceps llega exactamente aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que se desgarra el bíceps. ¿Por qué? Porque igual es como si fuera esto el tendón del bíceps. Este es el húmero, este es el tendón del bíceps y el bíceps ya viene por aquí prácticamente, ¿no? Entonces, es como si estuviera así y al momento que se zafa, pues se desgarra, o sea, desgarra prácticamente ese rodete, ese labrum en su sitio superior, por eso se llama superior labrum antero-posterior, porque es tanto lesión anterior como posterior. Entonces, esa es la lesión tipo SLAP. Y como vemos aquí, se ve ese desgarro aquí de las fibras. Voy a quitar el lapicero que dibujé para que lo puedan ver con claridad. Entonces, esa es una lesión tipo SLAP. Entonces, muy bien, estas son las 3 lesiones que están asociadas a una luxación. ¿En qué pacientes puede ocurrir luxaciones sumamente graves
que no tuvieron una reducción rápida, que la reducción fue muy brusca, que fue muy laboriosa, que hubo muchas maniobras de reducción, a lo mejor la misma reducción pudieron haber lastimado de más, que fue exactamente un traumatismo muy de alto impacto. Pacientes ya con comorbilidades, con algún proceso ya lesivo en el hombro, ya que tienen artrosis, una tendinitis, o sea, si tú ya tienes una lesión de las anteriores y aparte te luxas, es más posible que tengas una de estas consecuencias. O que ya sea recidivante, o sea, que ya tengas tus ligamentos muy blandos, muy laxos, y te vuelves a luxar, a lo mejor la primera vez no te pasó nada, la segunda puede que ya vean con una de esas lesiones. Entonces, son pacientes que generalmente después les haces terapia y a lo mejor no mejoran al 100%, siguen las molestias y se les tiene que mandar a hacer la resonancia para descartar que hay una de estas lesiones y ya su ortopedista descartar si eso, o sea, de esas lesiones todavía hay subclasificaciones, o sea, hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y ya verá el médico pues si el paciente a cuál es candidato a una operación para resolverlo, o a lo mejor si es un desgarro muy pequeño, un mordisco muy pequeño, pues con pura terapia se puede mantener, ¿sale? Ya dependerá del caso de cada uno. Entonces, muy bien, espero que les haya gustado. Muchos fisios no conocen de estas lesiones asociadas a la luxación y siempre es tomarlo en cuenta, sobre todo en esos pacientes que a veces no mejoran, que sigue la capsulitis adhesiva, que no recuperan todos los rangos de movilidad, pues puede ser porque tengan una de esas lesiones asociadas a su luxación. Muy bien, y pues bueno, yo los quiero invitar, si me regalan un minutito rapidísimo, al taller del domingo. Vamos a ver este tema más muchos más, ¿sale? Vamos a ver aquí el temario, vamos a ver un repaso de anatomía de hombro, de la cintura escapular, muscular, tendinosa, ósea, funcional. Vamos a ver lesiones musculares y estructurales de la zona. Vamos a ver la valoración, cómo puede ser la valoración clínica y funcional de esas estructuras, para ver si es un tendón, si es músculo, si es el supra, si es el infra, si es el redondo, si es el deltoide, si está contracturado, si está tenso, si tiene mala postura, si tiene hipercifosis, si tiene cuántos rangos le faltan, o sea, todo eso lo vamos a ver. Vamos a presentar algunos casos por medio de imágenes para que ustedes sepan interpretar una radiografía de hombro y demás. Vamos a ver después técnicas de tratamiento, o sea, no solamente es cómo valorar y conocer las lesiones, sino también que tú te llevas herramientas para tratarlo. Y por ejemplo, yo lo que siempre les digo, un fisio para que dé una terapia completa tienes que manejar tanto técnicas manuales, como técnicas de ejercicio, como técnicas de equipos de fisioterapia o agentes físicos, o sea, es un conjunto, ¿no? Para que el paciente acelere su recuperación. Entonces, exactamente en el temario vamos a ver técnicas manuales, técnicas de ejercicio y técnicas por medio de aparatos, ¿sale? El precio normal es de 1,000 pesos, pero tú por haber visto esta transmisión, el precio queda solamente en 399 pesos mexicanos, ¿sale? Y al finalizar el curso, en un par de días se te entrega tu constancia. Si tú quieres recibir la información, escríbela aquí abajo y te la mandamos. O mándanos un WhatsApp, aquí arriba te dejo un enlace. Hay un enlace que dice WhatsApp, enlace, nada más le das clic y listo, te manda WhatsApp directamente y hay un asesor, te manda toda la información. Bueno, pues me despido, que tengas un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima en próximos talleres. Todos los que se inscriban el día domingo, recuerden que los primeros 30 en inscribirse, y ahorita ya hay como 15 inscritos, primeros 30 van a recibir el bono de ozonoterapia para lesiones de hombro, donde vamos a hablar de qué es el ozono y cómo aplicarlo para lesiones del hombro. Es un método innovador, muy vanguardista, muy bueno para este tipo de lesiones. Entonces, solamente para los primeros 30 en inscribirse van a recibir esta clase extra. Bueno, me despido y nos vemos el día domingo. Espero verte ahí con mucho gusto. Recuerda, va a ser un grupo privado de Facebook solamente con los que se inscriban.